Gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Saludamos a los amigos, los vecinos nuevamente en esta tarde en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Estamos aquí de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Venimos de la Iglesia Centro Evangelístico Misionero. Estamos ubicados aquí en la cumbre, viendo una obra, predicando la palabra de Dios, trayendo el mensaje de salvación y de vida eterna, como el Señor Jesucristo lo hacía, que iba por todas las aldeas y ciudades predicando, y lo mismo hacían los discípulos, y nos encargó este mandamiento a nosotros, y nos dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces nosotros, en obediencia a este mandato, estamos aquí en esta tarde. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. Voy a leer del verso 1 hasta el verso 5, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó, diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Gloria a Dios. Vamos a orar y a pedirle al Señor que sea Él hablándonos, enseñándonos en esta tarde, que sea Dios ministrando, que podamos ser edificados con su santa y bendita palabra, que sea Dios glorificándose poderosamente. Aleluya, bendito Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el privilegio tan grande que nos das en esta tarde de estar aquí para predicar tu palabra, para compartir el mensaje de salvación y de vida eterna. Señor, presento este barrio, estos amigos, habitantes y vecinos de este sector. Presento mi vida, Señor, y te pido que seas tú obrando poderosamente, trayendo el mensaje de salvación, de vida eterna, tratando con estas almas, con esta vida, bendito Dios. Que seas tú obrando en cada corazón, en cada necesidad, Señor. Rompe las cadenas, las ataduras, las ligaduras. Destruye toda obra del diablo, te lo pido, Señor, y te rogamos en el nombre de Jesús. Dios mío, haz milagros, maravillas, sanidades. Mira a los enfermos, Señor, toca sus cuerpos. Mira al que tiene problemas, dificultades, Señor, soluciónalos, Padre. Mira a aquel que tiene deudas, Señor, obra en su vida, Padre. Provee buenos empleos, bendice las empresas, los trabajos. Obra conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te lo pedimos y te rogamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 15, el verso 27 dice: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Espíritu Santo, Dios amado, habla nuestras vidas en esta noche. Amén y amén. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a morir para salvar a todos los pecadores, entre los cuales estamos nosotros. Y el tema para esta tarde es: ¿por qué crucificaron a Jesús? ¿O quién es el culpable de la muerte del Señor Jesucristo? Y el culpable de la muerte del Señor Jesucristo somos nosotros. Es el ser humano, por causa del pecado, de la desobediencia y de la maldad. Por esa causa Cristo vino a entregar su vida y vino a morir por nosotros. Y por esa causa Cristo murió crucificado. Dice que Cristo lo crucificaron por orden político o por asuntos políticos y religiosos. Los políticos lo perseguían porque pensaban que él era un rey poderoso y que les iba a quitar el reinado, que les iba a quitar la gobernanza. Entonces lo perseguían, lo odiaban y querían deshacerse de él, querían matarlo. Y los religiosos, los sacerdotes y los maestros de la ley también lo perseguían, porque veían que la gente lo seguía, le creía, y que este hombre arrastraba a las multitudes, que hacía milagros, que hacía maravillas,
Entonces los religiosos también querían matarlo, y por esos motivos lo perseguían. Los judíos lo acusaron ante Poncio Pilato de considerarse a sí mismo rey de los judíos y de rebelarse contra el César. Poncio Pilato era el gobernador de la época, era un gobernador romano que habían establecido el César en Israel para gobernar la provincia de Judea. Aleluya. Y este hombre pues dio la orden para la ejecución de Jesucristo. Este hombre gobernaba en los tiempos de Jesucristo, y allí fue donde fueron a acusar a Cristo los religiosos, los fariseos, saduceos y todos los maestros de la ley, los escribas, los que escribían la ley también, que perseguían a Cristo porque Cristo era un hombre bueno, que hacía milagros, maravillas, que enseñaba la justicia a la humanidad, que enseñaba que el hombre debía de respetar al hombre, de hacer el bien, de ayudar al prójimo. Y entonces ellos lo perseguían y lo llevaron ante Pilato y lo acusaban, y Pilato, pues teniendo todo el poder para soltarlo, se lavó las manos y dio la orden que lo crucificaran. Claro que esto tenía que ser así porque era una orden, un mandato de parte de Dios, que a través del sacrificio de Cristo nosotros fuéramos salvos. Cristo murió, según la historia, en el año 33 de su vida, y de la muerte de Cristo, del nacimiento de Cristo hacia acá es que se cuenta el periodo de la gracia, y va a ser 2025, o hace 2025 años ya que Cristo murió. Y algunos decían que al 1000 llegaremos, pero que al 2000 no, y la gente creía que antes de llegar a los 2000 años se acababa el mundo, y se veían ya venir y profetizaban los ancianos, los abuelos, los antepasados, de cosas peligrosas, difíciles que vendrían sobre la tierra, y decía, eso no llegamos al 2000. Pues amigos y vecinos, ya pasamos del 2000. ¿Por qué? Porque dice que el Señor ha alargado el tiempo de la gracia, que está dando más oportunidad. El tiempo está cumplido. Dice que la hora de la venida del Señor ha llegado. Pero Cristo no ha venido a levantar su iglesia, su pueblo, porque hay mucha gente que aún no está preparada, que no le está buscando, que no le está sirviendo, que no está haciendo su voluntad. Amén. Pero el día del Señor vendrá. Aleluya. Y entonces Cristo dice que vino y sufrió todo esto por amor a nosotros. Y los del Sanedrín fueron los que acusaron a Cristo, amén, ante Pilato. El Sanedrín como Sanedrín, para ver algo de qué eran estas leyes judías y romanas que habían impuesto allí en Israel. Podemos mirar aquí, dice que era un tribunal supremo judío, una corte de justicia que funcionaba como el consejo gobernante de la población judía en el periodo de la historia bíblica, de la historia de Israel. Era el responsable de interpretar la ley judía y administrar justicia en asuntos religiosos, penales y civiles. Ese era el Sanedrín. Entonces todos estos ancianos, que estaba compuesto por 71 miembros, incluyendo sacerdotes, ancianos, jefes de tribus y escribas, todos ellos se reunieron para acusar al Señor Jesucristo. Aleluya. Y allí lo llevaron ante Pilato y allí lo crucificaron. Dice la palabra que Cristo murió en medio de dos ladrones, ¿verdad? Aleluya. Según la religión o la enseñanza, dice que un ladrón era bueno y otro ladrón era malo, pero resulta que si eran ladrones no era bueno, porque no hay ningún ladrón bueno, porque una persona buena no roba, no mata, ¿verdad? No hace el mal a la humanidad. Entonces ambos de los ladrones eran malos, solo que uno de los ladrones, estando allí en la cruz, en la condición de pecador, porque la cruz era para la gente mala, perversa, la gente más mala de la época, lo llevaban y los clavaban en la cruz, lo crucificaban y allí moría atormentado, iba derramando sangre poco a poco, iba siendo torturado y sufriendo hasta que moría la persona allí crucificada. Esta muerte era para la gente mala, perversa, para los que le hacían daño a la humanidad. Y dice la palabra que Cristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico, y que Él le desfiguraron su rostro, que a Él le clavaron una corona con espinas, que a Él le dieron bofetadas, le tiraban la barba,
lo escupían, lo pisoteaban y le hacían tantas cosas, y todo lo soportó por amor a nosotros. Cristo no había cometido ningún pecado, no era una persona mala, pero murió en medio de los ladrones como un reo, como una persona mala, para salvarnos. Porque el medio, la forma para nosotros ser salvos era a través de un sacrificio. Cristo pagó ese precio por nosotros. Dice que Él se entregó por amor a nosotros, porque siempre había que hacer expiación por el pecado, y la expiación se hacía a través de un cordero, de un palomino, de un animal. En el tiempo antiguo la persona pecaba, iba ante el sacerdote y ofrecía el sacrificio de un animal, y a través de ese sacrificio que el sacerdote rociaba la sangre, era limpiado o perdonado su pecado. Pero después ya ese sacrificio de los animales fue abolido, y ya se necesitaba un sacrificio mayor, un sacrificio más grande, y ese sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él fue hasta la cruz, hasta la muerte, para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, porque el Señor Jesucristo, Dios, en el capítulo 58 de Isaías dice: no me traigáis más vana ofrenda, vuestras lunas nuevas, vuestros sacrificios los tiene aborrecidos mi alma, me son gravosos, no los puedo soportar. Porque la gente iba y ofrecía el sacrificio y seguía en el pecado, iba y ofrecía el sacrificio y seguía en el adulterio, y seguía en la borrachera, y seguía maldiciendo, y seguía mintiendo, y seguía practicando el pecado, practicando la maldad, y a Dios no le agradaba eso. Entonces el Señor dijo: no me traigan más vano fino, más vano sacrificio, están ustedes perdiendo el tiempo. Y fue cuando se hizo necesario un sacrificio mayor, y el Señor Dios preguntó: ¿quién era por nosotros para salvar a la humanidad? Y el Señor Jesucristo dijo: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Gloria al Señor. Y ahí es cuando Cristo se dispone a venir a morir por la humanidad, y es cuando el Padre dispone a entregar a su Hijo, porque dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Jesucristo su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Señor, viendo a la humanidad en el pecado, en la maldad, alejada de Él, sin obedecerle, sin salvación, sin vida eterna, perdida, destinado al infierno, a la condenación, el Señor se dispuso a venir a morir en la cruz del Calvario, a sufrir todo lo que sufrió, que por esta época de Semana Santa podemos ver las películas donde vemos a Cristo cargando su misma cruz, donde vemos cómo le torturaban, le escupían, le maldecían, cómo le colocaron esa corona de espinas en su frente y cómo le crucificaron. El Señor no tenía necesidad de venir a sufrir de esa manera, porque Él estaba en el cielo a la diestra del Padre. Por eso en San Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Según la palabra de Dios, antes de existir el mundo, el ser humano, de Dios crear la tierra y todo lo que existe, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo estaba allí a la diestra del Padre, recibiendo adoración, recibiendo gloria y majestad de todos los ángeles, arcángeles y serafines, que fueron seres espirituales, angelicales, que fueron hechos para adorar día y noche a Dios y darle gloria y darle honra. Allí estaba el Señor Jesús con el Padre, con el Espíritu Santo, recibiendo gloria y adoración. Pero viendo al hombre perdido en el pecado, en la maldad, viendo al hombre engañado por el diablo, cegado por el pecado, por la maldad, se dispuso y dijo: Padre, envíame a mí, yo iré a salvar la humanidad. Y por eso Cristo vino y anduvo predicando el Evangelio por toda la tierra de Judea, Galilea, Samaria, por todos esos lugares de esa época antigua. Él iba y predicaba, y las multitudes lo oían, las multitudes le seguían, las multitudes lo buscaban, y cuando llegaban a Cristo recibían milagros, recibían el beneficio, recibían una bendición, porque para eso vino Cristo, para bendecir al ser humano, para transformar su vida, para cambiarlo, para darle gozo, para darle paz, para darle alegría, porque el diablo, dice la palabra, que a sus presos nunca abrió la puerta, y que el diablo vino para destruir al ser humano, para matar,
hurtar y destruir, para acabar la humanidad y llevarla al desespero, a la violencia, llevarla al sufrimiento, al dolor, hasta tal punto que mucha gente no encuentra solución a sus problemas y se envenenan y se tiran de un puente y se pegan un tiro y se matan y buscan cualquier solución. Pero no, amigo, vecino, déjeme decirle que la solución está en el Señor Jesucristo, aquel que murió crucificado en medio de los ladrones allí en el monte Sinaí, aquel hombre que entregó su vida por nosotros. Este sacrificio de Cristo lo hizo para darnos la salvación, para darnos la vida eterna, porque el hombre sin Cristo está perdido. El hombre sin Cristo va directo a una condenación. Por eso dice la palabra que Él vino a salvarnos, y salvarnos es redimirnos, perdonarnos, librarnos de caer en el infierno, en el lago de fuego, en la condenación eterna. Eso es salvarnos, rescatarnos de ese sufrimiento, y eso solamente lo encontramos a través del Señor Jesucristo. A nosotros no nos da la salvación la religión, o de pronto el practicar algunas cosas, o al hacer una obra de caridad, o el dar una limosna. Es bueno, es importante, es necesario, y el Señor dice en su palabra que lo hagamos, y que de todo lo que hagamos tendremos la recompensa. Pero para ir al cielo, para alcanzar la salvación del alma, tenemos que entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, tenemos que arrepentirnos de todos los pecados y vivir una vida en rectitud y en obediencia a Dios y su palabra. Por eso el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna la encontramos si escudriñamos la palabra de Dios y obedecemos y hacemos lo que dice ahí la Biblia. Porque si nosotros somos oidores olvidadizos, que oímos el mensaje, o leemos la Biblia, pero no ponemos en práctica lo que allí dice, no alcanzamos nada. Estamos perdiendo el tiempo, seguimos en la misma condición. Por eso el Señor dice: venid a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y el Señor trae cambio, trae transformación, trae perdón, trae salvación y trae vida eterna. Hay un cielo hermoso preparado para todo aquel que busca a Dios y obedece al Señor, aleluya. Y hay un infierno con fuego y azufre preparado para el diablo y todos los que obedecen al Señor. Amigo, usted mirará a dónde quiere ir. Y si yo le pregunto a usted a dónde quiere ir, al cielo o al infierno, me dirá: al cielo, aleluya. Pero para ir al cielo hay que renunciar al pecado, hay que renunciar al diablo, hay que renunciar a lo malo, hay que dejar lo que desagrada a Dios y aceptar a Cristo, obedecer al Señor, buscar a Dios y vivir para Dios. ¿Cómo se vive para Dios? Escudriñando su palabra, buscándole todos los días. A veces la gente dice: pero no hay necesidad. A veces la gente dice: no, pero eso están locos, que predicando en la calle, que hablando, que por allá en el culto, que por allá en la iglesia. Pues eso lo hacía el Señor Jesucristo, eso lo hacían los discípulos. Dice que los discípulos de Cristo perseveraban unánimes en oración y se reunían cada día en el templo, escudriñando las Escrituras con ayunos y oraciones. Y nosotros debemos de seguir haciendo lo mismo que ellos hacían y haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo nos manda. Y es importante en este tiempo final prepararnos, arrepentirnos, buscarle al Señor, porque dice el Señor que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el que separa al hombre del cielo, el que separa al hombre de Dios, el que separa e impide que el hombre entre a ese lugar de felicidad. Pero si usted quiere ir al cielo, amigo, déjeme decirle esta tarde: acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Él es el único que puede perdonar sus pecados con la sangre que derramó allí en la cruz del Calvario por esos clavos que le pusieron en sus manos y en sus pies. Dice que esa sangre que fue vertida por Él nos limpia de todo pecado. Y ya la sangre de los machos cabríos, la sangre de los animales, no quitaba, no limpiaba, no hacía nada. Y vino Cristo y derramó su preciosa y su propia sangre para lavarnos y para limpiarnos, amigo. Si usted se pierde y va al infierno, Dios no tiene la culpa. Nosotros los predicadores tampoco, porque Cristo hizo todo lo necesario, puso todos los medios para que usted y yo seamos salvos. Él le invita y dice: vengan a mí y yo les daré el perdón, les daré la salvación, daré la vida eterna. Dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos seamos salvos, pero para ser salvos tenemos que venir a Cristo. Cristo vino, sufrió, padeció, soportó el desprecio, soportó la persecución, soportó la burla, soportó que lo escupían,
que lo bofeteaban, que se burlaban de él, que lo insultaban, soportó que le pusieron a llevar esa pesada cruz, que lo crucificaran allí, le clavaran los clavos en las manos y en los pies, y todo dice que lo hizo por amor a nosotros. Cuando usted tenga tiempo, lea en el libro de Isaías capítulo 53, y allí dice que desfiguraron su rostro, que sin parecer alguno, sin hermosura le veremos, quedó totalmente horrible, totalmente feo, pero él no le importó la apariencia humana, la apariencia física. Él lo que le importaba y lo que estaba mirando era su alma y mi alma, su vida y mi vida, que así como íbamos directo al infierno. Pero Cristo vino y trajo la salvación, trajo la escapatoria. Escapemos, amigo, escape en esta tarde del infierno, de la condenación, del lazo del diablo. El diablo ofrece muchas cosas terrenales, pasajeras, aparentemente buenas, pero eso es una distracción para mantenerlo a usted distraído, ocupado, tranquilo, contento de pronto en esta tierra, y cuando muera llevar su alma al infierno. Tenemos que buscar al Señor y pedirle perdón, pedirle misericordia, que nos guíe la palabra, que nos revele el camino de salvación, el camino de vida eterna, que nos ayude a obedecer su santa palabra, a obedecer su mandamiento, a hacer su voluntad y a vivir para Dios, porque dice el Señor que hemos de buscarle con un corazón contrito y humillado, y que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia, y que Cristo vino, hermanos y amigos, padeció, sufrió allí en medio de dos ladrones, de dos personas que eran malas, que uno estaba acusado de sicariato o de homicidio, de muerte, y el otro de haber robado, y que ambos eran ladrones y eran malos, y Cristo sufrió y padeció y fue acusado como uno de ellos, pero a Él no le importó todo eso que la gente pensaba, o que la gente decía, o que la gente hacía con Él. Él lo que le importaba era que usted y yo fuéramos salvos. Cristo padeció, murió, y dice la palabra que resucitó al tercer día, y que está en el cielo a la diestra del Padre, y que está intercediendo por nosotros. Y de pronto el Padre dice, bueno, esta humanidad está como en los tiempos de Noé, está muy pervertida, hay mucha maldad, porque dice la palabra que en el tiempo de Noé, el pensamiento del hombre, el ser humano, era de continuo el mal, y el hombre solamente pensaba en el mal, y el hombre pensaba en robar al otro, al vecino, en hacerle mal, en matarlo, de pronto en violar a la joven, al niño, al anciano, y siempre pensaban en quitarle, en despojarle, en el mal. Y Dios dijo, he decidido el fin de todo ser humano, porque está pensando solamente en el mal y no piensa en el bien. Y había allí un hombre llamado Noé que predicaba y les enseñaba, y duró 120 años predicándoles y enseñándoles. Va a venir un diluvio sobre la tierra, y las personas que entren en el arca se van a salvar, y el que no crea a este mensaje de salvación y no entra al arca se va a perder. Y la gente se burlaba de Noé y decían que estaban locos, y no le creían y no le hicieron caso, hasta cuando empezó a llover, y empezó a llover durante 40 días y 40 noches, y ahí sí la gente se fue al arca a tocar y a decirle, ahora sí creemos, Noé, ábrenos. Es verdad que vino el diluvio, pero el que había cerrado la puerta era el mismo Señor Jesucristo, el mismo Dios, y Él no la quiso abrir, porque Él les dio un tiempo de oportunidad, les fijó una fecha, les dijo, bueno, en tal tiempo va a empezar a llover, arrepiéntase, como ahora decimos, en tal tiempo, cuando se oigan de guerras, de rumores, de terremotos, temblores, y que el amor de muchos se enfriará, y que el mundo esté en apostasía, en religiosidad, en idolatría, en mentira, en engaño, en pecado, ya será el tiempo del fin, lo que estamos viendo, y mucha gente no cree. Amigo, hay que aprovechar el tiempo que Dios nos está dando, que ya es muy poquito. Ya hace tiempo se cumplieron las profecías, las señales. Sin embargo, el Señor está dando un tiempo extra, porque para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Para Dios no existe el tiempo. No es como nosotros, que ya van a ser las 6, 5 y media. Ay, que ya hoy es viernes, que ya mañana es sábado, que se acabó la semana. No, para el Señor no existe el tiempo. Para el Señor pueden pasar 1000 años y años y años, y es como un día. Y Él espera y Él deja que la persona tenga tiempo a arrepentirse, o lo que hay que hacer. Para el Señor no lo limita el tiempo. En un día, en una hora, en un minuto, puede hacer lo que Él quiera hacer. Entonces, amigo, el Señor está dando este tiempo de oportunidad, y como vemos por la palabra de Dios y encontramos en los evangelios,
que Cristo vino y los sacerdotes de la época, el César, los gobernadores, los religiosos, los políticos, todo el mundo se levantó contra él porque pensaban que él venía a quitarles el sacerdocio, que él venía a quitarles el rey, porque él dijo que él era el rey de los judíos, pero era el rey de los que venía a dar su vida, que el reinado no era este mundo, porque él es rey de reyes y señor de señores, y él vive y reina por los siglos de los siglos, y él está allí en el cielo, y él dice que hizo un reino de sacerdotes que reinaremos por él por toda la eternidad, y es el reinado de Cristo, un reinado espiritual, un reinado con aquel que le obedezca, que le sirva. Pero los reyes de la época, los gobernadores Poncio Pilato y el César, pensaban que les iba a quitar el reinado, la presidencia, la gobernación, el puesto política, o los sacerdotes, los fariseos, saduceos y todos esos feos pensaron que también él les iba a quitar el sacerdocio, que les iba a quitar su ganancia, su negocio, sus entradas, allí su engaño y su mentira. Pero no, Cristo vino fue a entregar su vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para redimirnos, porque el Señor Jesús sabe que el hombre sin Cristo, sin él, está perdido, y que el único que podía redimirnos, darnos la salvación, darnos la vida eterna, era él, porque Cristo había puesto todas las oportunidades y los medios para que el hombre fuera salvo, pero ya esos sacrificios no valían. El hombre ofrecía el sacrificio y se continuaba en el pecado y en la maldad. Como hoy en día la gente va a la iglesia, escucha la palabra y salen muchos y siguen haciendo el pecado, haciendo la maldad. Por eso el Señor quiere que tengamos un arrepentimiento genuino, que le entreguemos su vida. El Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, nos revela la palabra, nos cambia, nos transforma, nos hace nuevas criaturas, porque el Señor dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Tenemos que ser diferentes, dejar lo malo, dejar el pecado, cambiar, vivir para Dios, vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y por ese motivo Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Algunos lo forman de pronto como un espectáculo, como una película, como una historia, como algo gracioso o algo que Él lo hizo para que lo admiraran, para traer algo nuevo al ser humano. No, Él no lo hizo por ninguno de esos motivos, lo hizo para que a través del sacrificio de Cristo, del derramamiento de su sangre que salió por sus manos y por sus pies donde clavaron los clavos, a través de esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, nosotros fuéramos salvos y fuéramos sanados. Dice que la llaga de Cristo que le hicieron con los clavos, allí en esa llaga Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros pecados. Cristo vino y venció al diablo, venció la enfermedad, venció las tinieblas, lo crucificaron, murió y lo enterraron, y el diablo dijo, ahora sí ya nos deshacimos de ese hombre, ahora sí ya se murió, lo enterramos y ahora quedo yo gobernando. Cuando al tercer día dice que resucitó, se levantó de los muertos y se le apareció vivo a todos los discípulos que andaban con él y a muchas personas que iban dos en el camino a la vereda de Maús, que iban hablando de la muerte de Cristo, ese hombre tan bueno que hacía milagros, que lo habían crucificado y que había muerto y que había quedado todo. Cuando apareció un tercer personaje hablando con ellos, cuando lo reconocieron, era el mismo Señor Jesucristo, que había resucitado, que estaba vivo y siguió apareciéndose durante 40 días, predicándoles y recordándoles lo que les había dicho y hablándoles nuevamente y diciéndoles que tenían que seguir predicando y que obedecer el mandato que Él les había dado de seguir predicando y seguir haciendo la obra que Él los había mandado a hacer. Porque el Señor Jesucristo vino y murió y resucitó, aleluya, pero Él fue al cielo, ascendió al Padre, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y dejó los 12 discípulos y dejó más de 70 y 500 personas que andaban con Él y los mandó a predicar también, y ellos siguieron predicando y llevando el mensaje del Evangelio y se extendieron por toda la tierra de Israel y las naciones y países vecinos, y allí levantaron iglesias y allí predicaron y allí se extendió este Evangelio por todo el mundo. El mismo Evangelio que predicamos y que enseñamos en el día de hoy, y el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida por usted y por mí, es el que predicamos hoy. Y Jesucristo sigue haciendo milagros y sanidades como las que Él hacía cuando estaba vivo, cuando andaba por la tierra de Israel,
cuando andaba por los discípulos, que se acercaba al muerto y lo tocaba y se levantaba, y al paralítico y lo tocaba y se levantaba. Dice que había una mujer que andaba encorvada hacía 18 años, que tenía un tumor en su espalda y que por nada se podía enderezar, que Cristo se acercó, la tocó y le dijo: mujer, eres libre de tu azote. Y esa mujer se enderezó y siguió glorificando a Dios y quedó sana y caminaba muy bien, perfectamente. Esos milagros los hacía, y esos milagros los vemos hoy en día. Nosotros oramos y hemos orado por los enfermos que llegan a las iglesias, a nuestras iglesias, y Dios lo sana y Dios lo transforma. Y llega la prostituta, llega el borracho, llega el drogadicto, llega el enfermo, y oramos por él, se convierte a Cristo, le entrega su vida, y esa persona es transformada, es cambiada, es regenerada, es sana, es bendecida y es prosperada y llevada y sacada adelante por el poder de Dios. Amigo, le hago la invitación que busque a Cristo en esta tarde, en esta noche, en este tiempo, en estos días finales que el Señor nos está dando oportunidad. El tiempo está cumplida, el día del Señor se acerca. No sabemos exactamente la hora del día, porque dice la palabra que ni aún los ángeles del cielo lo saben. Lo que sí sabemos es que estamos en los tiempos finales, que todo lo que la Biblia dice que se cumpliría para la segunda venida de Cristo, para Cristo venir a levantar su iglesia, su pueblo, sus escogidos, ya está cumplido. Debemos de aprovechar el tiempo, porque va a llegar un momento cuando usted va a decir: pero desapareció fulano de tal, doña Rita no está, el evangélico de allí de la vuelta de la esquina, el pastor, el que venía a predicar, no volvió. Pues es que nos fuimos con Cristo para el cielo a reinar con Él por toda la eternidad. Pero no queremos que usted se quede en este mundo, que va a venir tribulación, juicios de Dios terribles, ni que usted vaya al infierno. Queremos que también se vaya con nosotros al reino de los cielos. Señor Jesucristo ya pagó el precio, hizo todo para que seamos salvos. Yo le invito en esta noche, en esta tarde, que le entregue su vida a Él, que se acerque a Él, que se arrepienta, que le busque el corazón, que busque la salvación y la vida eterna, que el Señor le espera con los brazos abiertos y está dispuesto a perdonarle, a salvarle y a darle la vida eterna. Vamos a hacer una oración, amigo, vecino. Voy a orar por su vida, por usted. Repita conmigo estas palabras si quiere usted entregarle su vida al Señor Jesucristo, si quiere obtener el perdón, la salvación y la vida eterna. Dice el Señor que el que a mí viene yo no le echo fuera, que si alguno oye su voz y abre la puerta, Él entrará a Él. Aleluya. Y que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, que es lo que le hemos predicado en esta tarde. Repita conmigo: Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad que me das de escuchar tu palabra, por este mensaje de salvación y de vida eterna. Dios mío, te entrego mi alma, mi vida, todo mi ser. Te pido que me laves con tu sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario, que perdone todos mis pecados, Señor, que escriba mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca, que me ayudes a perseverar en tus caminos, que me des la revelación y el perdón de los pecados, que me des la vida eterna, Señor, que sanes y quites toda enfermedad, problema y tribulación. Te pido la bendición del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, le invitamos el próximo miércoles, con la ayuda del Señor. Vamos a estar aquí con otros pastores predicando el mensaje de la palabra de Dios, unos pastores de la obra, de la misión, de la denominación, que vienen a hacernos la visita, el presbítero de la zona, y vamos a estar nuevamente compartiendo y predicando la palabra de Dios. Para el que quiera venir hasta este lugar a acompañarnos, allí desde su hogar, desde su domicilio, también puede escuchar a través de esta planta, este altoparlante, la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre bueno, amado Señor, gracias por permitirme en esta tarde estar en este lugar predicando el Evangelio, Señor, la palabra tuya. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad, este privilegio tan grande que me das de compartir el mensaje de salvación y vida eterna. Y gracias, Espíritu Santo, Dios mío, por usar mi vida y hablar a estas almas. Ahora, Señor, que despedimos este culto, esta predicación, te pido que guardes mi vida, mi hermana Rita, Señor, su familia, sus hijos, que los bendiga, le ayude a seguir firmes y fieles buscando de ti, Señor. Que guardes y bendigas y obras, Señor, en la vida de todos los amigos y vecinos que hicieron oración de fe. Que tú les des la revelación de tu palabra, les reveles, Señor, a través del Espíritu Santo, de sueños y visiones, y les dé la salvación y la vida eterna, y que ellos puedan crecer espiritualmente y puedan afirmarse en tus caminos y puedan ser salvos también. Pido que nos guarde del peligro y mal, y que te vayas conmigo, Señor, y me lleves en paz y seguridad a mi hogar, y también bendigas y te quedes con mi hermana Rita.
Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dios les bendiga a todos los amigos y los hermanos, los vecinos que nos acompañaron y que estuvieron allí atentos al mensaje de la palabra de Dios. Una feliz tarde y bendiciones para todos. Gloria a Dios. ¿Está llovinando? No. Ah, yo pensaba. Pero ya viene el agua, vean. ¿Le presta? ¿Le presta? Sí, lo que parece. ¿Paró? No. No.